¿Cómo están, amigos? Espero que todos bien y listos para escuchar un nuevo Dojo Apuntes que esta vez va a generar, supongo yo, alguna pequeña controversia en alguna de las líneas de practicantes y de escuchas de este podcast. Bueno, veamos. Osu con S, Osu con Z, Os, O-S-S. ¿Cuántas veces la han escuchado, verdad? Es una expresión que tiene una historia y una trascendencia que deberíamos saber. Luego, bueno, como siempre, ustedes tienen la última palabra. Imagina una palabra mágica que podría ser utilizada para casi todo en la vida. Bueno, para muchos practicantes de karate se trata de esta palabra. Y claro que estamos hablando de Osu, o como se debería de pronunciar realmente, que es Os. ¿Alguna vez se preguntó qué quiere definitivamente decir? Bueno, si no es así, esta será una buena posibilidad de averiguarlo. En muchas escuelas de karate de todo el mundo, al término Osu, parecería que su significancia literal, o de todos los días, es que va desde hola, adiós, bien, gracias, perdona, ven aquí, o ir allí, mírame, hacerlo de esta manera, me entienden, y entrenar más y duro. Bueno, como ven, la amplitud que tiene esta palabra es increíble. Es la palabra de mayor utilización por muchos karatecas. E increíblemente, como han visto, es muy útil. Pero ¿saben qué? Está terriblemente mal entendida. Sí, Osu se siente como una palabra secreta y que a su vez suena fuerte. Y también, ya como una costumbre, se utiliza para todo. Pero en realidad se está utilizando terriblemente mal y se está perdiendo el sentimiento original de su concepción, ya que la cultura popular, por desconocimiento y o moda, la está degradando. ¿Qué es entonces lo correcto y qué deberíamos de preguntarnos para entenderla? Bueno, ¿de dónde viene el término? ¿Cuándo se debe usar? ¿Por qué algunas personas lo usan para todo? Y si usted realmente necesita usarlo. Más importante aún, ¿cuál es la situación principal para no usarla? Tantas preguntas, pues sí. Y acá van algunas claras respuestas, pero primero lo primero, y esto es saber su origen y su historia. Según la historia, la expresión Osu apareció por primera vez en la Academia de Oficiales de la Armada Imperial Japonesa en los inicios del siglo XX. Esto, combinado con el hecho de que Osu es inexistente en los dojos tradicionales del karate de Okinawa, nos dice dos cosas. El término no se originó en la cuna del karate, es decir, Okinawa. Tiene connotaciones militaristas. Dicho esto, cuando se trata de la historia lingüística del término Osu, podemos llegar a identificar varias teorías, aunque ahora ahondaré en las más populares. La primera, la teoría del karate moderno. La primera teoría procede del karate moderno japonés, que dice que el término Osu proviene de una frase más larga conocida como Osu no Seishin. En este caso particular, Osu es una combinación de dos diferentes kanjis, caracteres entre China y Japón, como bien sabemos. A saber, Osu es el verbo que significa empujar y Shinobu es aquel que significa padecer, sufrir o ocultar. En su conjunto, estos dos kanjis forman una nueva palabra compuesta que puede simbolizar muchas cosas dependiendo de quien la interprete. El espíritu de combate, la importancia del esfuerzo, la necesidad de superar todos los obstáculos,
avanzar con una actitud positiva constante, no mostrar el sufrimiento y mantener siempre el espíritu de la perseverancia. Estos son solo algunos de los significados comúnmente citados en la presente versión de Osu. En otras palabras, ya que el karate requiere de cantidades extremas de acondicionamiento físico, y de acuerdo con esta teoría, estaríamos ante un constante recordatorio de que puedes extender tus límites físicos y mentales cada vez que digas Osu. Sin embargo, la teoría del karate moderno japonés y la razón de su utilización indiscriminada sigue siendo en sí misma un misterio, aunque no deja de tener sentido. La segunda teoría es la teoría del buen día. La teoría viene de un estudio llevado a cabo por el doctor Osamu Mizutani, profesor de lingüística de la Universidad de Nagoya en Japón, y basa su trabajo académico en el campo de los estudios lingüísticos sociales. Y viene en su libro, Mizutani Osamu, La lengua hablada en la vía japonesa, que data del año 1981, y entre las páginas 59 y 60 expresa esa teoría. El doctor Mizutani es frecuentemente citado en The Japan Times como un experto en lenguaje y refiere su obra en torno de un experimento fascinante que fue llevado a cabo con un grupo de personas al azar para observar las distintas formas en que los sujetos se adaptan a un simple saludo matutino. En pocas palabras, el doctor Mizutani saludó personas desconocidas en las calles de Nagoya con la expresión Ohayou gozaimasu, el equivalente japonés más cortés de buen día, y tomó nota de las diferentes respuestas. Veamos cuál fue el resultado. Aunque la mayoría de los sujetos respondió de manera similar, es decir, Ohayou gozaimasu, durante el curso del experimento, el doctor Mizutani notó que los saludos iban cambiando con algunas situaciones. Por ejemplo, los jóvenes que estaban participando en alguna actividad deportiva respondían con un lenguaje mucho más duro que las personas que estaban solo dando un paseo o caminando por las calles. De hecho, el doctor Mizutani encontró que la mayoría de los deportistas matinales respondieron con forma cada vez más corta a su saludo, es decir, ohayasu, ohayasu, osu o simplemente osu. Por lo tanto, la conclusión extraída por Mizutani fue que osu es una expresión masculina muy dura, utilizada principalmente por hombres jóvenes hacia otros hombres con mayor frecuencia mientras participan en actividades deportivas, y que literalmente significa haya, como se diría en inglés. Pero, ¿es la observación del Mizutani la razón principal para la utilización de osu en la estructura fonética que se aprecia en el karate moderno? Y bueno, esto sigue siendo un misterio. Tercera teoría, que es la del Onegai Shimasu. Esta última teoría la llamaremos la teoría Onegai Shimasu, y es similar a la teoría del buen día, aunque en el sentido de que una expresión más formal simplemente se redujo a un enfoque más pragmático, pero menos respetuoso. En este caso, la frase original, que es Onegai Shimasu, es una de las palabras que los practicantes de karate seguro que han oído mucho, y que tal vez incluso se utiliza en el dojo. Es una de las expresiones más comunes en el lenguaje cotidiano japonés y en realidad quiere decir por favor, hazme el favor o concédeme el placer. Es decir, inducir un sentimiento mutuo de reciprocidad y gratitud. Entonces, ¿cómo Onegai Shimasu se transforma en osu? En realidad este fenómeno se desarrolla casi naturalmente. Mientras que en una clase de gimnasia común y corriente, los estudiantes al comenzar un ejercicio exclaman Onegai Shimasu con una inclinación de cabeza antes de comenzar, cuando ya llevan mucho tiempo repitiendo la acción, poco a poco tienden a acortar la frase hasta que,
Al final, lo único que puede oírse de la original Onegai Shimasu es un simple osu. Huelga decir que estos términos y que estos mismos jóvenes regularmente acortan también la expresión otsu karatse mashite, una frase tradicional para después de finalizar un trabajo o el horario de escuela, y que lo dejan en un simple tsukare. Así que, ¿es esta la razón última de por qué el karate o la gente de karate utiliza tanto el osu? Esto seguirá siendo un misterio. Poco podemos hacer para especular, pero hay momentos en los cuales nadie debería utilizar osu o os. Ahora, con la historia desarrollada, vamos a ir a este punto. Aunque el uso de osu ha alcanzado niveles impensados en el karate moderno, especialmente en el hemisferio occidental, la fonética se seguirá utilizando debido a su utilidad, ya que lo abarca todo. Y esto estaría muy bien. En última instancia, usted debe hacer lo que le dice su sensei. Pero, más allá de cuál sea el sentido que se le dé a osu, hay algo que culturalmente no es apropiado para esta palabra. Y es lo siguiente. Nunca debería dirigirse a una persona japonesa, a menos que él sea más joven que usted o que él se lo diga a usted. Y sobre todo, cuando se trata de mujeres, jamás. Osu se debe utilizar con mucho cuidado, sobre todo en el Japón tradicional y hacia las personas de mayor jerarquía o antigüedad, y como viéramos, más si es una mujer. Osu expresa una afirmación fuerte y masculina. Así que elija sabiamente las situaciones, no lo use como un prefijo y un sufijo de todo. Aunque es divertido imitar la cultura japonesa, en algunos dojos esto parece ser lo que el 90% de las clases tratan. Y tampoco es un delito su uso. Pero sí es bueno saber si es apropiado o no su pronunciación. Y para eso se debe tener una muy buena comprensión de su significado y sus implicaciones. Entonces, ¿qué debería decir en su lugar? Bueno, eso depende totalmente de la situación. En 9 de cada 10 veces hay 2 opciones muy buenas. Diga hi o no diga nada. Así es como lo hacen en Okinawa, la cuna del karate, así como en muchos otros lugares, incluyendo las islas principales del Japón, donde el osu no ha llegado con fuerza todavía. Y si su sensei le pide algo, la respuesta es hi, que es la palabra más utilizada en Japón y simplemente significa sí o comprendí. Y yo creo que con esto queda aclarado algo, o por lo menos queda con mayor amplitud de comprensión, por qué, por ejemplo, en las zonas rurales o en las zonas más alejadas de las grandes ciudades del Japón, la palabra osu o osu no es utilizada. Ustedes deciden, como siempre. Bueno, queridos amigos, un fuerte abrazo. Nos escuchamos en el próximo Dojo Apuntes. Gambate kudasai. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Dojo y el audio lo publicamos el domingo. Si tienes ganas de participar, estés muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de Podcast Dojo y los leeremos y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas. Como siempre nos puedes escuchar en las plataformas de podcast, así como iTunes o Spotify o Google Podcast, etcétera, etcétera. Y también nos puedes escuchar en la página de mokuso.ar. Sin más, nos vemos la próxima semana.